Fuera los Seconds es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Santiago. Hoy en el podcast de Boxeadores cerramos la etapa del pasado para dar un salto hacia el boxeo que tenemos hoy, en el presente, las proyecciones hacia el futuro. Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer un resumen, una síntesis de lo que fueron estos últimos 100 años de boxeo. El boxeo llega a Chile en 1896-98, aún no es claro. Hay referencias que incluso lo mandan más atrás, hacia 1850 o 1821, donde Samuel Haidt, un viajero sueco, habla de peleas clandestinas que presenció solo para ingleses. Es algo que nunca sabremos. Probablemente existió dentro de las colonias y dentro de las cofradías británicas. Sabemos que era un deporte muy popular en aquella nación. Sin embargo, el boxeo comienza a ser como tal un deporte, una práctica, una forma de difusión social y interacción de masculinidad hacia fines del siglo XIX. Recordemos que había pasado por todo un proceso de disminución de la violencia armada en la antigua Inglaterra, donde los duelos eran presentes y constantes, a un proceso deportivo en el cual el boxeo se transformó en una forma de resolución de conflicto de las élites. Así, el boxeo llega a Chile por la modalidad prize fighting, pasa primero por Valparaíso, llega por el mar, al igual que pasó en Punta Arenas. Ingresa de igual manera. La mayoría de los puertos, cada uno tiene su propio iniciador del boxeo. Generalmente un marino inglés, un marino norteamericano, que venía con este deporte y lo comienza a enseñar. Rápidamente se expande, llega a Santiago. En Santiago se crean las primeras academias. Parte de las academias más importantes es la Academia de la Bolsa de Santiago, donde gran parte de la élite metropolitana comienza a practicarlo. Y también dentro de la policía, otro de los grandes difusores del boxeo en Chile. Así, el boxeo comienza a estar presente en cada espacio de la vida deportiva, así como el boxeo eran muchos los otros deportes que estaban llegando, sobre todo deportes de contacto. En la época es común la lucha, jiu-jitsu, la lucha grecorromana, las competencias de fuerza. Este deporte llama poderosamente la atención. Hacia 1910, las veladas ya eran muy populares, se realizan de varias maneras en muchos lugares. Y como he mencionado en capítulos anteriores, es en 1911 cuando se provoca el quiebre con el fallecimiento de Adolfo Morales en un combate no regulado. Comienza a pasar el tiempo, la Federación Chilena de Boxeo se hace presente desde 1915, comienza a establecer una organización que establece normas para cada encuentro de boxeo, seguida de otra organización paralela que es la Asociación de Centros de Box. Y uno de los elementos presentes en esta época es la acción de la élite, la acción del empresariado. El empresariado se encarga de difundir el deporte. Muchas de estas industrias de boxeo también estaban en pequeñas industrias, o sea, hay un empresario de la época que es el dueño de Cigarros Intimidad, así se llamaba la marca, que en su propia fábrica de cigarrillos, por extraño que suene esto hoy en día, tenía un club de boxeo. Y así pasa con Ferrocarriles del Estado, el Club Rafael Franco, las Fuerzas Armadas, las universidades. Existe una preocupación de una comunidad. Esto no es lo que entendemos hoy como hay una entidad fiscalizadora estatal que se dedica a dirigir el boxeo, a entregar fondos o a fiscalizar a quienes lo rigen, sino que esto parte desde las bases de la sociedad y es justamente aquí donde hace que hacia 1920 y hacia 1930 el boxeo crezca de manera desmesurada. Tampoco podemos olvidar que de 1930 la intervención del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo provoca una centralización de este deporte. Pero aún así, el deporte explota. Hacia 1940, las veladas en el Caupolicán eran cada vez más intensas, se transforma en un deporte que conecta la bohemia con el boxeo. Curiosamente, el Bim Bam Boom, que es famoso ya hacia 1950, 1960, está a unos pasos del Caupolicán. O sea, ir al boxeo era también un centro de expresión social. Se podía ir a ver las peleas y posteriormente asistíamos al cine, al teatro, al burlesque, al varieté, al vodevil. El boxeo era parte de la vida bohemia, parte de la vida social. Por eso es tan importante, por eso tiene un centro tan fijo en Caupolicán,
en los diferentes teatros de Santiago. Por eso el campeonato nacional incluso está relatado en varios libros de literatura. Hablamos de El Púgil y San Pancracio, de la época donde retratan el Santiago de 1960 y nos hablan de cómo el boxeo significaba, a la vez de un deporte, significaba un centro de interacción social. Mano Bendita es otro de los libros que están escritos en la misma época, curiosamente ambos ambientados en la década de 1960. Entonces el boxeo, ya fuera en su modalidad amateur, en el cual justamente en esta misma época es donde cosecha mayores triunfos panamericanos con los campeones olímpicos de Melbourne, como también Alfredo Cornejo, quien gana la medalla de oro en Chicago en 1959, y también Misael Villagrón en 1967, quien también obtiene una medalla de oro. Asimismo, Chile en ambos juegos estuvo en el podio y se mantiene en el podio con 19 medallas desde 1951 en adelante. Resultados que no han llegado en la actualidad. Paralelamente a esto, en Melbourne en 1956 traemos 3 medallas olímpicas de Barrientos, Tapia y Lucas. Todos estos boxeadores estaban incluidos en el amplio circuito amateur que existía a lo largo y ancho de Chile. Particularmente el torneo nacional es un torneo de encuentro multicultural, multiclasista, donde la sociedad chilena en su conjunto se mide arriba del ring. Ya lo dice el Púgil y San Pancracio, cuando Caucamán, el protagonista, se enfrenta al boxeador de la Universidad Católica, el Pige Dorado, como lo nombran. Sin embargo, Caucamán, que venía del norte, se siente de igual a igual. El Pige abajo podía ser un aristócrata, alguien de grandes ingresos, con todas las posibilidades, pero arriba del ring era igual. Ese Chile es específicamente el que crea estos atletas olímpicos, estos atletas panamericanos, el que difunde este deporte, el que hace que este deporte se transforme en un deporte de varieté para asistir a la comedia musical, después al bim bam boom para asistir al teatro, al cine, y es el que crea una cultura de la bohemia, de la comunidad, produce literatura, produce música, produce todo un entorno cultural en torno al boxeo. Es un evento poco conocido que hacia 1923 Luis Vicentini protagonizó 3 películas. Así es, en un momento en que nos parecería insólito pensarlo hoy, el boxeo ha significado un gran aporte a la vida cultural de nuestro país y aún así la deportiva. Ese Chile que se subía de igual a igual en un mismo ring y se medía sin estar preocupado de aparentes diferencias, era el que le dio cuerpo al boxeo. Asimismo, y debemos reconocerlo porque es realmente importante, la organización desde la élite educada, esa organización como Temístocles Sáenz Soro, Zorobabel Rodríguez, Benjamín Tallman, quienes entregaron recursos, tiempo y logística a la importancia de crear el boxeo como una institución y no como una herramienta para adquirir presupuestos estatales pequeños que simplemente eran para retroalimentarse constantemente, como sucede en la actualidad. Es justamente ese Chile organizado, ese Chile que convive, ese Chile que camina por la misma vereda, el que nos lleva a tener triunfos en los Panamericanos, tener triunfos en las Olimpiadas y transforma el boxeo en un elemento, un legado cultural de suma importancia que tuvo un gran significado durante 100 años del siglo XX. En la próxima etapa veremos el presente del boxeo amateur en Chile. Este podcast es una producción de Revista Boxeadores en conjunto con El Legado del Jab, en el marco del proyecto Fuera los Seconds, pasado, presente y futuro del boxeo amateur en Chile.